Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver una receta muy fácil que a mí personalmente me gusta mucho. Vamos allá. Vale chicos, pues vamos a ver tres versiones diferentes de la receta. Una vegana, o sea, sin carne y sin productos animales. Otra vegetariana y otra con las dos cosas, con carne y con productos animales, ¿vale? Es una receta muy fácil que a mí me gusta mucho hacer, sobre todo en invierno. Y nada, espero que os guste. Vale, pues a mí me gusta mucho comer calabaza. No sé si habéis cocinado alguna vez calabaza, pero la calabaza es muy dura. Entonces yo lo que siempre hago es que la pongo en el horno durante media hora o una hora para que se ablande, para que sea blanda, ¿vale? Porque si no es muy difícil cortarla, ¿vale? Entonces el primer paso es poner la calabaza en el horno. Mientras la calabaza está dentro del horno, cojo los otros ingredientes que son 2 patatas, una cebolla, 2 dientes de ajo y una zanahoria. Podéis cambiar las cantidades. Si os gusta mucho la zanahoria, por ejemplo, podéis usar 3 zanahorias, ¿vale? Si queréis le ponéis más patatas o menos, ¿vale? Entonces, bueno, las patatas hay que pelarlas y cortarlas, y lo mismo con la zanahoria. Y pues por ejemplo la cebolla y los dientes de ajo hay que cortarlos, ¿vale? Hay diferentes opciones. Podéis sofreír la cebolla y el ajo, queda un sabor más bueno, pero es más saludable si ponemos todas las verduras en la olla que está hirviendo, ¿vale? Pero hay las dos opciones. Yo muchas veces, si no tengo mucho tiempo, lo que hago es pelo las patatas y la zanahoria, las corto y luego corto también la cebolla y el ajo y lo mezclo todo en la olla, ¿vale? Muy bien. Luego pongo aceite de oliva, sal, pimienta y a veces pues también más cosas, pero así está muy bueno, o sea que tampoco tenéis que complicaros la vida, ¿vale? Y bueno, la sal y la pimienta al gusto, ¿no? A veces también le pongo un poco de chili. No sé si os gusta el chili, ¿vale? Para que sea un poco más, bueno, como más picante, ¿vale? Muy bien. Luego lo pongo todo a hervir y cuando la calabaza está blanda, pues la saco del horno, la corto y lo mezclo todo, ¿vale? Luego esto más o menos lo dejo hirviendo como unos 20 minutos o 30, ¿vale? Lo que yo hago al final muchas veces es añadirle un diente de ajo más. Al final, los últimos 5 minutos le da un buen sabor, ¿vale? Muy bien, ahora tendríamos ya la versión vegana y luego podemos triturar la sopa que va a quedar como una crema, ¿vale? Si queremos hacer la versión vegetariana, le podemos añadir crema, que queda, bueno, como dice el nombre, queda un poco más cremosa la sopa y está muy buena. Y si queremos añadirle carne, una opción es añadir pollo desde el principio, o también podemos sofreír el pollo y añadirlo al final, ¿vale? Bueno, es una receta muy sencilla, a mí me gusta mucho y me gustaría que me escribieras en los comentarios cuál es vuestra receta fácil favorita, o también podéis escribir sobre otras recetas aunque no sean fáciles, ¿vale? A mí no me gusta tantísimo cocinar, entonces estas recetas fáciles y saludables me gustan mucho. Y pues yo a veces como pues una versión o la otra con carne, sin carne, o bueno, con crema, sin crema. La verdad es que las tres opciones están muy buenas, ¿vale? Pues nada, dejad un me gusta, dejad un comentario. Si os gusta este vídeo y conocéis a gente a quien le pueda gustar también, pues lo podéis compartir, y también si no lo habéis hecho, pues os podéis suscribir, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo,
podría hacer otros vídeos con este tema de las recetas y si no también pues me podéis dejar sugerencias en los comentarios. ¿Vale, chicos? Bueno, pues nada, nos vemos, hasta pronto. Adiós.